5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos las... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Muy bien, esto es Así Nos Ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico, y como cada semana nos convocan contenidos que tienen mucho que ver con aquellas cosas que ustedes escriben, que consultan a Telepacífico, que observan y que por ahí no están tan de acuerdo con algunas cuestiones, contenidos o temas que plantean algunos de los proyectos del canal. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, hombres. Vamos a hablar justamente de cómo es que esta situación de lo masculino o de la masculinidad se viene representando en los contenidos y proyectos del canal, y de todas maneras en diálogo también con otros proyectos nacionales o internacionales. Mario, bienvenido a Si Nos Ven. Muchísimas gracias por la invitación encantado de este tema tan interesante y del que gracias a una experiencia con el canal tuve la oportunidad de aprender muchas cosas para incluso mi vida. Mario además pues es conductor, productor, es de la Casa Telepacífico, ha participado en proyectos del canal y recientemente lo hemos visto también en esta faceta del proyecto Hombres, del que vamos a hablar hoy por ahí, por los laditos también. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muchas gracias por estar en el programa. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Pues para mí sí es algo nuevo, no había participado pronto en algo así, pero chévere la experiencia y pues espero pues aportar aquí el día de hoy. Además porque tu voz es súper importante, Así Nos Ven es el espacio de los televidentes y de aquellos que consumen contenidos o del canal o de otras esferas, pero sobre lo que podemos hablar el día de hoy, y es el tema de los hombres. Una pregunta básica para arrancar: ¿cómo es que a lo largo del tiempo, según su experiencia, cada uno me contará, se representa un hombre en el audiovisual, en el cine, en la televisión? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿A partir de qué roles, digamos, de los masculinos ustedes han podido ver como televidentes? No sé, ¿quién quiere arrancar? Bueno, listo. Pues digamos en el rol mío fue cambiando en el transcurso pues de mis años, desde joven hasta ahora, porque he estado pues al inicio como solo, entonces por ejemplo mis géneros y demás fue como ver películas de acción, donde muchas veces siempre el hombre era como el protagonista, el que salvaba a todo el mundo y demás. Cuando ya fue avanzando, fue creando pues mi familia, tengo pues mi esposa y mi hija, y fue cambiando un poco como la temática de lo que veíamos. Nosotros pues ya cambiamos de pronto a algo más de series, algunas pues novelas para compartir ya algo más en familia, ya que todos no teníamos como el mismo gusto. Y ya con la niña pues entró algo más infantil. Claro. No sé, como rondas infantiles, muñequitos como Macha y el oso. Ya de pronto como en ese transcurso pues en esos años, como va cambiando como la perspectiva que uno tiene y va abriendo como su campo de géneros que le gusta pues ver. Escucho a Gianfranco y entonces como que son varios hombres a lo largo del tiempo que el contenido lo va acompañando, el hombre soltero, el hombre papá, ¿ya? Entonces, Mario, ¿cómo ve ese tema del consumo audiovisual a medida que pasa el tiempo? Pues mira, yo vengo de la que he denominado la generación perdida, porque en los 80, digamos, estábamos como en el boom, ¿no? de la televisión a color, de empezar a implantar a través de la televisión, digo yo, como los estereotipos de lo que puede ser la belleza aceptada. Entonces, pues claramente no era este formato. Claro. Siempre pues he tenido a lo largo de la historia o de mi historia como esa contradicción de pocas veces verme como hombre reflejado en una producción televisiva. O sea, sí, habrá un personaje para las personas con sobrepeso, los gordos, sí, ¿me entiendes? Que un personaje secundario, pero rara vez ves alguna producción donde el protagonista sea una persona que no sea alta, supremamente acuerpada, ¿no? Con su cuerpo bien trabajado, increíblemente lindo, ¿sí? Como que siempre ha estado ese estereotipo. Y si vamos a lo que era, yendo a la parte infantil, que en los 80 no había como tanta corrección política, pues He-Man, Rambo, ¿me entendés? O sea, como que esa generación de los que nacimos en los 70, vivimos en los 80, siento yo que ese bombardeo televisivo sin filtros
nos llevó a que, digo yo, cada hombre de esa época tratara de ser la mejor imitación de Rambo que lograra, ¿me entendés? Increíble. Y así sobrevivimos. Muy bien, pues tenemos acá estas dos miradas, pero vamos a conocer una adicional de un invitado que nos acompaña de manera virtual y que nos habla también de la masculinidad. Veamos. Actualmente, aunque menos que antes, me parece que todavía quedan ideas muy establecidas, muy rígidas acerca de la masculinidad, centrada en la hombría, centrada en el poder económico, centrado en la dominación, también centrado en la no expresión de sentimientos, centrado en el rol patriarcal, en el sentido de que es el hombre el que tiene poder, el poder de decisión sobre las demás personas. Y eso me parece que marca un tipo de rol de género que aún se consume no solamente en películas, también en lo que se ve en las diferentes plataformas, y eso es absolutamente visible. Muy bien, estamos hablando de la representación de los hombres o de lo masculino en diferentes proyectos audiovisuales, pero para centrar la discusión un poco en el tema telepacífico, también quisiera conocer la perspectiva de ustedes. Si creen que hoy en día hay una oferta de programación en los canales, en este caso Telepacífico público, para decir, bueno, es que hay una representación de lo masculino distinto a como hegemónicamente año tras año lo hemos visto o no, quizás estamos rezagados. No lo sé, lo dejo planteado y quiero que ustedes me digan qué opinan. A pasar del tiempo, creo que ha ido cambiando un poco esa idea y han querido también mostrar un poco más a las mujeres como la que también puede salvar al mundo, crear un rol principal donde nos puede enseñar muchas otras cosas diferentes. Entonces creo que sí ha ido avanzando y como cambiando ese aspecto de hombre y ha ido como actualizando. Y una apertura a los temas que no estaban siendo muy visibilizados. Hablábamos ahorita detrás de cámara, Mario, del proyecto que hiciste y de esa experiencia que tuviste con diferentes formas de ser hombre. ¿Cómo fue el proceso? Tuve también experiencia en Telepacífico, aquí en el canal, como haber hecho el casting para Sin Visaje, que era un programa viejísimo, Sí. y no quedar por gordo. O sea, Ok. entonces era como, para mí fue muy bacano cuando me llaman o me dicen varias amigas, hey, hay un casting en Telepacífico y eso es para vos. Entonces yo empiezo a hacer la gestión y sí, me ganó el casting y me pareció interesantísimo cuando me dicen, no, es que vamos a hacer un programa para que los hombres hablen de ser hombres. Y entonces yo dije, uff, pues tenaz, porque un hombre no habla. Y eso fue una de las grandes conclusiones que sacamos del programa. Es que un hombre, lo dijo nuestro amigo psicólogo, se traga las cosas, no tiene permitido sentir, no tiene permitido llorar, no tiene permitido decirle al mundo estoy mal porque te muestras vulnerable y eso no es ser hombre para la mayoría de hombres. Ok. Entonces, bueno, sorpresa, me dicen, tú vas a ser el presentador, me mandan a hacer un taller de nuevas masculinidades. En esa época yo tenía una mente troglodita de hombre nacido en los 80. Estereotipado. Y me sacude la cabeza esa vaina y me pone como a reflexionar sobre muchas cosas que tienen que ver precisamente con la masculinidad y me pareció un proyecto hermosísimo, me lo gocé, aprendí cantidades, conocí cada personaje que tuvimos en el programa, pues era, como dice Kraken, cada hombre es una historia y cada historia era más interesante o tenía sus aspectos muy interesantes, pero todos llegaban a estas conclusiones donde fuimos una generación de hombres que nos dañaron un poquito la cabeza. Hablando ahorita de la salud mental que es tan importante, esa generación, todos sé que necesitamos terapia y urgente. Bueno, vamos a hacer una pausa en Así nos ven, pero ya regresamos porque estamos hablando de diferentes formas de lo masculino y de ser hombres. Ya regresamos. ¿Preparados? Yo creo que los hombres se ven reflejados en muchos comportamientos que se promueven en los contenidos audiovisuales, pero hay un doble efecto. Yo me puedo sentir reflejado, como que siento que la película o la novela me interpreta al tiempo que me identifico con eso. Entonces es un movimiento en doble dirección, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando eso sucede, implica movimientos en la cultura porque pone en la discusión pública cosas que antes no se habían conversado, cosas que antes no se habían hablado. Entonces, el reflejo es total, la identificación es total, pero claro, como yo me identifico, entonces eso se traduce en comportamientos hacia las mujeres.
Increíble, muy aportante la discusión además porque lo plantean desde la psicología como que la televisión es también o el audiovisual es un medio para identificarnos, pero que nos identifica, digamos, es doble. Quiero preguntarte, Jan, tú eres padre y ahora dices que has cambiado un poco la dinámica de ver cosas en pantalla porque tienes una hija. ¿Tú crees que estas nuevas generaciones, con esos formatos, el que sea, las animaciones, las telenovelas, tienen un mensaje distinto sobre la masculinidad, sobre estas nuevas formas de ser hombre? ¿Cómo están creciendo los chicos respecto a esa nueva mirada sobre lo masculino? Bueno, pues yo creería que sí va cambiando porque, digamos, en todo el tiempo que anteriormente veía cosas más masculinas, como lo decían así, entonces, como lo decías anteriormente, que uno proyecta eso que ve y es lo que quiere mostrar. Entonces, al cambiar como ese tipo o ese género de programas, que ya pasa a ver como de pronto algo infantil, entonces cambia como tu perspectiva hacia lo que le quieres mostrar a tus hijos, a lo que ellos quieren aprender y así mismo como ir creciendo de pronto en mostrar sus sentimientos, en no guardarse todo lo que ellos sienten en su momento, alegría, enojo, de pronto tristeza, que eso los va reprimiendo y en su futuro pues les va a causar algún problema. Entonces también ese tipo de programas ayuda a que ellos como expandan esa mentalidad y vayan expresando más esos tipos de sentimientos. Por supuesto, yo no estoy 100% segura de esto que voy a decir, pero mucho de esa frase somos lo que vemos, creo que aplica, digamos, y somos sujetos culturales y sociales y absorbemos también mucha información que por supuesto viene de los medios de comunicación y de la tele, de las plataformas. Mario, ¿cómo ha sido en tu caso? Digamos, hoy yo quiero saber qué tipo de cosas son las que ves, digamos, nos hablaste del taller de nuevas masculinidades, pero por ahí no todos los hombres están dispuestos a ese tipo de formación. ¿Qué cosas habría que hacer entonces para conquistar esas audiencias y que se interesen por esos nuevos roles de lo masculino? Sí, mira, es muy gracioso porque posterior a la experiencia del programa, ya con esa mentalidad abierta, empecé ya por interés propio a buscar series, documentales, una cantidad de cosas que tocan en el tema. De hecho, me encontré con una muy agradable sorpresa, es que en plataformas puedes encontrar series españolas que hablan el tema de una manera muy divertida, pero sí encuentro que cuando uno dice, oye, me vi esta serie, se llama tal, míratela en tal plataforma, pero eso es que eso suena como a que de una, ese macho ochentero, rebelde, se cierra y como a dice, eso. yo no me voy a ver eso porque eso es... bueno, Como un miedo, una prevención. No le da la Sí, oportunidad. Hasta el momento en que cuando ya uno lo hace y se da ese espacio de conocer esos otros géneros, dice, uy, sí, esto es chévere, me llama la atención. Mira que aquí también me puedo identificar en esto que de pronto no soy en mi día a día, pero lo tengo por acá guardado que sí me llama la atención y empieza como a expandir eso. Y mira que a Usted- mí me parece muy Tranquilo, dale. interesante cuando habló aquí Jan sobre lo que veía y sobre lo que él ahora quiere transmitirle a su hija. Entonces yo en estos días me di cuenta que Toy Story, por ejemplo, es una película que tiene 30 años. Okay. Que entonces este señor la vio cuando estaba muy chiquito y nosotros ya estábamos muy grandes. Entonces me Pues puse yo no tanto. como a pensar que el contenido audiovisual, ahora que lo veo, pues este man tiene que tener referentes como Shrek, me imagino, Claro. también. que ya Claro. empezaron a hacer como producciones más inclusivas en este aspecto, pues porque si voy a hablar desde mi punto de vista, yo vi Shrek y dije, hey, un gordo siendo protagonista. Claro, Entonces claro. como que siento que sí, lo que decías, que los medios de comunicación van orientando, yo siento que estos papás de ahora, los que están en los 30 años en adelante, tienen esas preocupaciones de abrir un poquito más la cabeza de sus hijos y bacanísimo. Ojalá sigan por ahí y a los más viejos como yo, abrir la cabeza, hermano, porque les va a pasar la de Analízame, ¿se han visto esa película? Que Sí, es sí, sí, Robert sí, De sí, Niro, sí. un mafioso que llora viendo comerciales de bancos porque se enternece. Van a terminar así, muchachos. Y además porque también del lado de quienes están haciendo parte de la industria audiovisual, tener en cuenta todas estas discusiones porque por ahí guionistas, libretistas, directores deben estar, digamos, de acuerdo a este planteamiento que hemos hecho aquí, atentos a esas transformaciones de las audiencias, a cómo estas generaciones, como Jan, están ya buscando otro tipo de referentes
que no son los mismos que encontró Mario en los 80. Vamos a hacer una pausa en Así nos ven, ya regresamos para seguir discutiendo acerca también un poco de cómo es que los hombres se ven representados en los contenidos audiovisuales de Telepacífico. ¿Preparados? En la adolescencia, más que en la adultez, en la adolescencia es mucho más sensible el consumo de estos productos, de estas creaciones audiovisuales, porque es donde la identidad se está creando y por ende se están buscando referentes de dónde se puede construir esa identidad. Entonces la influencia de los contenidos audiovisuales es total y es directa. Muy bien, volvemos acá a esta discusión en Así nos ven y estamos hablando de esas diferentes maneras de ser hombre que hoy en día están mucho más, siento yo, aceptadas, como que había un temor por la sanción social antes, quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, de no identificarse con personajes que lucían un poco sensibles. ¿Qué opinión tienen ustedes frente al tema? Listo, yo creo que en los 80 la figura paterna era súper importante en una familia y siempre los niños veían, mi papá es fuerte, mi papá es un superhéroe, es el que nos cuida a todos, es el que nos provee. Y siempre los papás era, el hombre, el papá, era como muy cerrado a expresar esos sentimientos por lo mismo, porque ya venía como con esa figura de que yo no lloro, yo no demuestro mis sentimientos ni nada. Entonces los hijos siempre esperaban que el papá le demostrara algo como amor, decirle te amo, era algo muy raro de que un Claro. papá le dijera a un niño. Y de pronto uno en ese momento esperaba ese cariño por parte del papá, esa aprobación y demás. Ya hoy en día, pues esos niños, me imagino cuando, en mi caso, que ya crecimos, tenemos hijos, creo que eso es muy importante, demostrarle ese amor a sus hijos, decirle un te amo es súper importante, demostrarle que de verdad uno lo quiere, que lo pueden contar con uno y como que está uno presente en esa parte sentimental. Y a medida de, pues, de la evolución en todo lo audiovisual, también pues, podemos encontrar ese tipo de roles principales que demuestran sus sentimientos. Entonces, en mi generación, que vimos eso, ya hombres como rol principal mostrando los sentimientos, también como que ha ido ayudando a que uno en su día a día lo pueda expresar y lo pueda mostrar pues, con las demás personas, sobre todo en la familia, que es muy importante. Ese tema de lo familiar, del ejemplo, del referente es súper importante porque al lado de eso va el arte, ¿no? Entonces no solamente lo que vemos en el cine, la literatura, la pintura. Mario, ¿qué crees, digamos, que pasó para que estas transformaciones, que bienvenidas todas, se estén dando en cuanto a la representación de los hombres? Pues mira, vuelvo a la experiencia del programa en el canal y es que ese fue para mí como el momento donde abrí mi conocimiento al respecto. Entonces, en las primeras reuniones me dicen, no, es que el porcentaje de hombres que se suicidan en el mundo, el mayor porcentaje de personas que se suicidan en el mundo son hombres. Y empezaban a aparecer una cantidad de datos, me llevan a este taller donde le dicen a uno, la primera pregunta es, ¿qué es ser hombre? Entonces uno, sí, fuerte, no. Cuando el man te dice, mira, todo lo que acabas de decir se enfoca en dos cosas, en demostrar que no sos una mujer y que no sos un niño. Entonces como que uno dice que... Claro. No hay una definición de lo que es ser hombre, sino de lo que no deberías ser. Exacto, no, y que además cuando te lo dicen así, mira lo que te estás cortando, Claro. o sea, todo lo que tiene que ver con emocionalidad, sentimientos, diversión. Y después de masticar toda esa información, ya uno aplica su vida. Entonces yo digo, claro, por eso me encanta Star Wars, por eso me encanta tener juguetes en mi casa a los 40, 50 años, ¿me entendés? Porque hay una represión que está explotando. Mientras que estas generaciones con papás preocupados, aquí como el compañero, Total. está ayudando a que uno no llegue a tu edad adulta a querer llenar esos vacíos y esos huecos y esas vainas que están pegadas directamente a tu emocionalidad. Porque es que a nosotros nos castraron la emocionalidad, nosotros no podemos llorar. Y algo muy, muy bacano que tiene el género femenino y que lo aprendí en esta experiencia es que ustedes hablan entre ustedes. Se reúnen las amigas, y hay un proceso y hay una red de apoyo femenino, mientras que los hombres trague, porque si le digo a mi mejor amigo, ven, va a decir que entonces que me estoy
se va a yendo burlar, para el o otro se va a lado, burlar, te va a otra vez empezar esta mucha a loca, hacer no sé el qué. bullying. ¿Sí me entendés? Entonces es una cuestión donde realmente hay que cambiar la mentalidad a través de los medios, porque es que son el canal directo para decirle a la gente. Los estoy escuchando y yo quiero plantear una cosa para finalizar y es, digamos, gran parte de ese tema de la transformación de los hombres a lo largo del tiempo, de la salud mental, de aquellas cosas que estaban prohibidas pero que hoy son aceptadas y que por eso nos encontramos en esos entornos, están acompañados también de las transformaciones de la mano de otras cosas, tipo la mujer, o sea, porque también dentro del género, digamos, con una perspectiva de género masculino o femenina, hay transformaciones allí. ¿Ustedes creen que se retroalimentan? ¿Ustedes creen que es necesario claramente en esas discusiones sobre lo que es ser hombre, tener en cuenta también esas discusiones de lo femenino? ¿Por qué lo planteo así? Porque nos está diciendo Jan, es que en mi casa, mi familia, mi hijo, es como que no van los hombres solos por ahí, sino que gran parte de esa transformación es entender que como sociedad nos vamos transformando de la mano. ¿Lo creen así también? Sí, yo estoy seguro. De hecho, creo que la transformación de esta mentalidad tiene que ser liderada por el género femenino. Tienen mucha más inteligencia emocional. Ustedes la tienen. Nosotros somos, y cuando digo nosotros, estoy hablando de generaciones más viejitas. Claro. Somos cavernícolas, trogloditas. Es más, hay casos que por más que te esfuerces no vas a lograr cambiar con psicólogo porque ya es una vaina muy profunda en tu cabeza y no vas a cambiar a un señor mayor en su concepción de lo que es ser hombre por nada del mundo porque eso está escrito en mármol en su ser. Pero creo que el trabajo se debe hacer y claramente ustedes tienen esa sabiduría, han hecho toda la vida el proceso de llevar las cosas como son desde la emocionalidad y siento yo que es el momento de que aprendamos mucho del género femenino. La cuestión es que uno no se va a poner como hombre antiguo a ver un programa de mujeres para entenderlo. Entonces hay que encontrar la forma. De poder llegarles, Exacto. de poder llegarles y cambiar esa mentalidad. Y de que esas audiencias lleguen. ¿Cómo ha pasado ya para terminar en tu caso, digamos? ¿Hay discusiones hija-mujer? ¿Cómo se da? Digamos lo que decía ahorita el compañero Mario, en cuanto a los hombres anteriormente, era como que no hablaban mucho entre sí. Por ejemplo, llegaba a su grupo de amigos y, hey, ¿cómo estás? No, estoy bien. Ya. Eso Listo, era, bueno, listo, resuelto. estás bien y seguís. Entonces, y te veías de pronto en tu aspecto físico una cara de tristeza, o sea, que algo te estaba pasando. Y uno lo podía notar, pero ni siquiera preguntaba porque como que no es tan bueno, o en ese tiempo pensaban de que no era tan bueno dialogar ese tipo de cosas. Y en mi época es mate eso con alcohol. Exactamente. No se escuchaban Se nos entre acabó el ellos. tiempo, ahora sí nos ven, creo que quedamos todos así como en punta, además porque pues no es posible reducir a media hora esta discusión tan enriquecida que hemos tenido el día de hoy. Seguramente en nuevos capítulos de Así nos ves vamos a seguir trabajando el tema de cómo los hombres están siendo y serán representados de acuerdo a esas transformaciones del entorno social en lo audiovisual. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Nos continuaremos viendo seguro en otras discusiones en Así nos ven. A ustedes los invitamos para que estén en un próximo capítulo en esta emisión. Esta es la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Chao, chao. 5, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. al aire.